¿Sabes cuántas personas fueron al funeral de Marilyn Monroe? La mujer que conquistó Hollywood, la mujer que enamoró al presidente de los Estados Unidos, la mujer cuya cara estaba en cada revista, en cada cartel, en cada sueño americano. 31 personas, solo. 31. Mientras tú y yo hablamos ahora mismo, un partido de fútbol local tiene más público que el funeral de la mujer más famosa del planeta. Pero aquí viene la parte que me hace hervir la sangre. Esas mismas personas que no fueron, días antes estaban tomando fotos con ella, llamándola, usándola. ¿Dónde estaban ese día? ¿Qué sabían ellos que nosotros no sabemos? Y lo más escalofriante de todo, alguien en Hollywood sabía que esto iba a pasar, y no hizo nada. No apagues esta pantalla, porque en los próximos minutos te voy a revelar los nombres, las traiciones y el secreto que Hollywood lleva 60 años intentando enterrar junto a ella. Pero primero, hablemos de quién era realmente esta mujer, Norma Jean Mortenson. Ese era su nombre real, no Marilyn, no Monroe, solo una niña pequeña que creció sin padre, sin madre, sin hogar estable. ¿Sabes cuántos hogares de acogida tuvo de niña? 12. 12 hogares diferentes, 12 veces sintiéndose rechazada, 12 veces preguntándose, ¿por qué nadie me quiere? Y de esa niña rota nació la mujer más deseada del mundo. Cuando Hollywood la descubrió, todo cambió. Le cambiaron el nombre, le cambiaron el cabello, le cambiaron hasta la forma de caminar, le dijeron exactamente cómo hablar, cómo reír, cómo existir, y ella lo aceptó todo, porque por primera vez en su vida la gente la miraba, la aplaudía, la quería, o eso creía ella, porque lo que Marilyn nunca entendió, y esto es lo que me rompe el corazón, ellos no amaban a Marilyn Monroe, amaban lo que ella les daba, el dinero, la fama, los titulares, y el día que dejó de dárselos, la abandonaron como si nunca hubiera existido. Ahora, acércate un poco más, porque lo que te voy a contar ahora no lo encontrarás en los libros de historia. Era el verano de 1962. Marilyn tenía 36 años, joven, hermosa, famosa, pero detrás de esa sonrisa que veías en las revistas, había una mujer que estaba cayendo a pedazos. ¿Sabes cuántas llamadas hizo Marilyn en su última semana? Decenas. A productores, a directores, a amigos, a personas que había ayudado durante años. ¿Y sabes cuántos le contestaron? Casi ninguno. El teléfono sonaba, y sonaba, y sonaba, y del otro lado, silencio. Hollywood le había dado la espalda completamente. ¿Por qué? Porque ese año el estudio Fox la había despedido, sí, despedida, como si fuera una empleada cualquiera, la misma mujer que había generado millones para ellos, en la calle. Y cuando Fox la despidió, todos los demás siguieron el ejemplo, como buitres que abandonan la presa cuando ya no tiene nada. Sus llamadas no eran devueltas, sus invitaciones eran ignoradas. Las puertas que antes se abrían solas para ella, ahora estaban cerradas con llave. Y en su casa de Brentwood, Marilyn estaba sola, completamente sola. Los vecinos decían que a veces la veían sentada en el jardín, sin hablar con nadie, sin moverse, solo mirando al vacío. Una mujer que llenaba estadios, sentada sola en su jardín. ¿Y sus llamadas más desesperadas, las que hizo en esos últimos días? Esas van a helar tu sangre, porque una de esas llamadas fue a alguien muy poderoso, alguien que tenía tanto miedo de ser visto con ella que jamás contestó. ¿Quién era esa persona? Sigue viendo, porque en unos minutos te lo digo. Era la noche del 4 de agosto de 1962, una noche normal en Los Ángeles. Las estrellas brillaban, la gente dormía, y en una pequeña casa en Brentwood, algo terrible estaba pasando. Marilyn había pasado el día sola, como siempre. Su ama de llaves, Eunice Morrie, estaba en la casa pero no era su amiga, era su empleada. Hay una diferencia enorme entre tener a alguien en tu casa y no estar sola. Esa noche, Marilyn hizo algo que muy poca gente sabe. Llamó a varias personas, una tras otra, desesperadamente, como alguien que siente que el tiempo se le acaba. Algunos no contestaron, otros cortaron la llamada rápido, solo querían alejarse de ella. Y entonces, el silencio. A las 3 de la madrugada, Eunice Morrie vio luz debajo de la puerta del cuarto de Marilyn. Llamó. Nadie contestó. Esperó. Siguió sin respuesta. Pero aquí viene algo que nunca tiene sentido. Esperó horas antes de llamar a alguien. ¿Por qué? ¿Qué estaba esperando exactamente? Esa pregunta todavía no tiene respuesta clara. Cuando finalmente llegó el doctor Ralph Grinson, rompió una ventana para entrar, y encontró a Marilyn tendida en su cama, el teléfono todavía en su mano. Piensa en eso un segundo. El teléfono todavía en su mano. Estaba intentando llamar a alguien hasta el último momento. ¿A quién?
¿Quién era la última persona que intentó contactar antes de morir? Eso nunca se reveló oficialmente. Y lo más perturbador de toda esta historia es que la policía no fue llamada inmediatamente. Pasaron horas, horas misteriosas, donde personas entraron y salieron de esa casa. ¿Qué estaban buscando? ¿Qué estaban escondiendo? Algunos dicen que había cartas, documentos, cosas que podían destruir carreras políticas muy importantes. Y cuando finalmente llegaron los periodistas a la mañana siguiente, el mundo se despertó con la noticia más triste de 1962. Marilyn Monroe había muerto. Tenía solo 36 años, pero la historia más oscura todavía no había comenzado. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente oscura. Aquí es donde Hollywood mostró su cara real, su cara más fea, su cara más cruel. Cuando murió Marilyn Monroe, el mundo lloró. Las radios dejaron de tocar música, los periódicos imprimieron ediciones especiales, la gente en las calles lloraba a una mujer que nunca conoció personalmente, presidentes dieron declaraciones, reyes enviaron condolencias, el planeta entero estaba de luto, pero Hollywood guardó silencio. El funeral fue organizado para el 8 de agosto de 1962, 4 días después de su muerte. Joe DiMaggio, su ex esposo, se encargó de todo, porque nadie más quiso hacerlo. Piensa en eso, la estrella más grande de Hollywood y su ex esposo tuvo que organizar su funeral porque ninguno de sus supuestos amigos del cine levantó un dedo. ¿Y sabes cuántas personas aparecieron ese día? 31, solo 31 personas, en una ciudad llena de gente que decía amarla, en una industria que ganó millones con su nombre, en un mundo que la convirtió en leyenda, solo 31 personas se molestaron en aparecer. ¿Y los grandes nombres de Hollywood? ¿Dónde estaban ese día? Frank Sinatra no apareció. Dean Martin no apareció. Los productores que se hicieron ricos con ella no aparecieron. Los directores que la usaron en sus películas no aparecieron. Las revistas que vendieron millones con su cara en la portada mandaron a un fotógrafo, solo para tomar fotos, no para llorarla, para venderla una última vez. Y lo que más duele de todo esto, muchos de esos actores y productores estaban en Los Ángeles ese día, no estaban de viaje, no estaban enfermos, simplemente decidieron no ir, decidieron que Marilyn Monroe muerta no les era útil. Y para Hollywood, si no eres útil, no existes. Joe DiMaggio estaba tan furioso que tomó una decisión que sorprendió a todos. Prohibió la entrada al funeral a casi toda la gente de Hollywood. Sí, la prohibió. Dijo con sus propias palabras que fueron esos amigos falsos los que la llevaron a la muerte, y no quería verlos cerca de ella ni siquiera en su último día. ¿Puedes imaginarlo? Un hombre que ya no era su esposo, protegiéndola más en su muerte que todos sus amigos en vida. El funeral duró menos de 1 hora, sin grandes discursos, sin canciones famosas, sin las lágrimas de las personas que debían estar ahí. Solo 31 personas, flores simples y el sonido del llanto de un hombre que la amó de verdad. Y mientras la enterraban, en los restaurantes de Hollywood, la gente seguía comiendo, siguió riendo, siguió viviendo, como si Marilyn Monroe nunca hubiera existido. Pero espera, porque ahora viene la parte que nadie quiere hablar, la parte que Hollywood ha intentado borrar durante 60 años, la parte que te va a hacer hervir la sangre de verdad. Hablemos de los traidores, uno por uno. Primero, el estudio Fox, 20th Century Fox, la misma compañía que descubrió a Marilyn, que la convirtió en estrella, que ganó cientos de millones de dólares con su nombre y su cara. Ese mismo año, en 1962, cuando Marilyn estaba en su momento más vulnerable, la despidieron, sin compasión, sin gratitud, sin siquiera una llamada personal. Le mandaron una carta, una simple carta fría de negocios, como si fueran 20 años de trabajo juntos no significaran absolutamente nada. Y cuando murió semanas después, Fox no mandó ni una flor al funeral. Segundo, los amigos famosos. Y aquí necesito que prestes mucha atención, porque esto es lo que realmente duele. Marilyn tenía amigos famosos, grandes nombres, personas que sonreían con ella en las fotos, que iban a sus fiestas, que bebían su champán, que usaban su fama para subir ellos mismos. Pero cuando Fox la despidió, desaparecieron todos, como fantasmas, como si nunca la hubieran conocido. Ninguno llamó para preguntar cómo estaba, ninguno apareció en su puerta, ninguno dijo públicamente una sola palabra en su defensa. El silencio de esos amigos famosos fue la traición más grande de todas. Tercero, y esto es lo más oscuro de toda la historia, los Kennedy. Sí, los Kennedy. Todo el mundo sabe que Marilyn tuvo una relación cercana con el presidente John F. Kennedy y con su hermano Robert Kennedy.
Marilyn los llamó en sus últimos días, desesperadamente. Necesitaba ayuda, necesitaba que alguien poderoso estuviera de su lado. Pero los Kennedy tenían miedo. Miedo al escándalo, miedo a la prensa, miedo a perder el poder. Y la abandonaron completamente. Bloquearon sus llamadas, le mandaron mensajes a través de otras personas diciéndole que no los contactara más. Imagina eso, imagina estar en tu momento más oscuro, y las personas más poderosas del país te dicen que no existes. Y cuarto, el más doloroso de todos, su propio psiquiatra, el doctor Ralph Grinson, el hombre que se suponía debía protegerla, ayudarla, sanarla, pero investigaciones posteriores revelaron algo perturbador. Grinson tenía conexiones con personas poderosas, personas que querían mantener a Marilyn callada, personas que tenían miedo de lo que ella sabía, y en lugar de ayudarla, la llenó de medicamentos, más y más medicamentos, hasta que Marilyn ya no podía pensar claramente, ya no podía defenderse, ya no podía hablar con nadie sin el permiso de él. ¿Ves el patrón? ¿Lo ves claramente? El estudio la usó por su dinero, los amigos la usaron por su fama, los Kennedy la usaron por su silencio, y su propio doctor la usó para controlarla. Todos tomaron algo de ella, nadie le dio nada a cambio, y cuando ya no tenían nada más que tomar, la dejaron morir sola. Pero en medio de toda esta oscuridad había un hombre, un solo hombre, y su historia con Marilyn es la parte más triste y más bella de toda esta tragedia, porque mientras Hollywood la abandonaba, mientras los poderosos le daban la espalda, mientras sus amigos desaparecían como fantasmas, este hombre nunca se fue. Su nombre era Joe DiMaggio, el beisbolista más famoso de América, un hombre que había ganado campeonatos, que había llenado estadios, que era admirado por millones de personas, un hombre que no necesitaba a Marilyn Monroe para ser famoso, y sin embargo, la amaba de una manera que muy pocos seres humanos aman a alguien en toda su vida. Joe y Marilyn se habían casado en 1954, solo duraron 9 meses juntos, 9 meses, porque Hollywood seguía jalando a Marilyn en 1000 direcciones diferentes, porque los productores seguían controlando su vida, porque la fama era más grande que cualquier amor, y Joe no pudo soportarlo, se divorciaron, y el mundo pensó que su historia había terminado, pero el amor de Joe DiMaggio por Marilyn Monroe nunca terminó, nunca. Cuando Marilyn murió, Joe llegó inmediatamente, sin que nadie lo llamara, sin que nadie le pidiera nada, simplemente apareció, porque sabía que si él no estaba ahí, nadie más estaría. Organizó el funeral con sus propios recursos, eligió las flores personalmente, eligió la ropa que ella llevaría, se aseguró de que Marilyn tuviera dignidad en su último día, la dignidad que Hollywood nunca le dio en vida, y en el funeral, Joe DiMaggio se sentó en la primera fila, solo, con los ojos llenos de lágrimas que no intentó esconder. Un hombre grande, un hombre famoso, un hombre que había enfrentado a miles de personas en estadios llenos, completamente roto por dentro, llorando sin vergüenza por la mujer que amó y no pudo salvar. Pero aquí viene la parte que me parte el corazón en dos cada vez que la cuento. Durante 20 años después de la muerte de Marilyn, Joe DiMaggio mandó flores a su tumba, cada semana, sin fallar ni una sola vez, rosas rojas frescas, cada semana, durante 20 años, mientras el mundo seguía con su vida, mientras Hollywood producía nuevas películas con nuevas estrellas, mientras todos olvidaban a Marilyn Monroe, un hombre seguía recordándola, semana tras semana, año tras año, con flores frescas y un corazón que nunca sanó completamente. Se dice que Joe nunca volvió a amar a nadie después de Marilyn, que tuvo relaciones, que intentó seguir adelante, pero que en su corazón siempre hubo un lugar que solo Marilyn podía llenar, y ese lugar quedó vacío para siempre. Antes de morir en 1999, sus últimas palabras fueron algo que ninguno de nosotros olvidará jamás. Finalmente voy a ver a Marilyn. Piensa en eso, un hombre que esperó 37 años para volver a verla. Hollywood tuvo a Marilyn Monroe en sus manos, la tuvo completamente y la destruyó. Joe DiMaggio solo tuvo su amor y eso le duró toda la vida. Y entonces, ¿cuál es la verdad real detrás de todo esto? La verdad es simple, brutal y necesitas escucharla. Marilyn Monroe no murió esa noche del 4 de agosto de 1962. Marilyn Monroe murió mucho antes, murió el día que Hollywood decidió que era un producto y no una persona. Murió el día que Fox le mandó esa carta fría, murió el día que sus amigos dejaron de contestar el teléfono, murió el día que las personas más poderosas del país bloquearon sus llamadas.
Su cuerpo simplemente tardó un poco más en darse cuenta, y lo más doloroso de toda esta historia es que Marilyn lo sabía. Ella sabía exactamente lo que estaba pasando. En una de sus últimas entrevistas dijo algo que en ese momento nadie entendió. Dijo: Hollywood es un lugar donde te pagan $1000 por un beso y 50 centavos por tu alma. Ella lo sabía, lo vivía todos los días, y aún así siguió sonriendo para las cámaras, porque esa sonrisa era lo único que le habían dejado. Piensa en todas las personas que usaron su nombre después de su muerte.